ya habrá oportunidad de que usted personalmente salude a los muchachos. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Y los peques, a quienes siempre habremos de reconocer y felicitar, van a sus salones correspondientes a recibir la clase que han preparado los maestros y maestras de iglesia infantil. Segunda Timoteo, capítulo número 2. Dar lectura del 1 al 7. Por favor, sígame con su vista. Tengo la costumbre de repetir los pasajes aludidos por si usted está tomando notas, cosa que le recomiendo haga, porque está demostrado que es un porcentaje muy elevado lo que vamos a olvidar después de una conferencia, un mensaje, y usted anote las ideas importantes, los versículos relevantes y los repase durante los siguientes días. Le va a edificar, le va a ayudar mucho, lo va a afirmar en el conocimiento de Dios y su palabra, pero en forma específica aquello particular que Dios habló a su vida. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Oramos, Padre, que también a nosotros nos des entendimiento, como le decía Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Espíritu de Dios, dirígenos en los próximos minutos, ilumina tu palabra, enfócanos en tu voluntad y propósitos, alimenta nuestra fe, vigoriza nuestro ánimo, nuestra esperanza. Señor Jesús, en todo seas glorificado en los próximos minutos. Aparta de este lugar cualquier operación maligna, de obra espiritual mala, Dios, la reprendemos en el nombre de Jesús. Pedimos de tu libertad y en lo personal, Dios, te ruego, te suplico, me des de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay duda que en el momento en que un hombre o mujer va a morir, tendrá más significado aquello que quiera aconsejar a su familia. No lo voy a hacer porque no quiero ser, digamos, impropio, pero yo recuerdo bien de las últimas palabras que tanto mi madre en su momento y mi padre en su momento nos daban a los hijos. Y son palabras que uno debe aquilatar de manera especial. Todo buen padre quiere dar sabios consejos a sus hijos, pero cuando estos son dados en el último momento de su vida, pues evidentemente tienen mayor relevancia. David, por ejemplo, le decía a Salomón, cuando estaba consciente ya que Dios lo iba a levantar, Salomón, sobre todas las cosas, teme a Dios y guarda su palabra. Recuerdo también cómo vemos en diferentes personajes de la Escritura, cuando sabían que ya Dios los iba a recoger, daban consejos importantísimos a sus hijos. Y en esta carta, mis hermanos, que hoy volvemos a tomar, lo hicimos domingos atrás, analizamos un poco o algunos versículos del capítulo número 1, hoy nos enfocaremos en estos versículos del capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo está dando sus últimos consejos como padre espiritual a Timoteo. Quiere decir, mis hermanos, que la segunda carta a Timoteo es bien importante, toda la Biblia lo es, pero cuando alguien que sabe que va o está próximo a morir da consejos, tiene que ser muy selectivo en aquello que va a comunicar. Yo le animo a que lea, hoy por la tarde son solo 4 capítulos,
o mañana, en la mañana temprano, 4 capítulos de segunda carta a Timoteo, una carta crucial para edificar nuestra fe y conocer mejor la voluntad del Señor. Hoy veremos pues cómo el apóstol Pablo, a través de 3 metáforas, 3 comparaciones, anima por supuesto a Timoteo, pero a la iglesia, a todos nosotros, a vivir la vida cristiana con la actitud que Dios quiere que la vivamos, para disfrutar de Él, de su gloria, pero para dar fruto, para ello, para la gloria de Dios, y en ello ser muy, muy edificados. Estas 3 metáforas son claras, las acabamos de leer. Se nos compara a los cristianos como soldados, se nos compara con atletas y con sembradores o labradores. Así es que así nos ve Dios, mis amados. Somos sus hijos, pero también somos sus soldados. Somos atletas en cierto sentido para Dios, pero también nos llama a ser sembradores. Antes de entrar de lleno al desarrollo de estas 3 metáforas, soldado, atleta, sembrador, veamos algunos versículos. Partamos del número 1. Le dice el apóstol a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otras versiones de la Escritura lo traducen de esta manera, diciendo: toma fuerza en la gracia, recupera tus fuerzas en la gracia de Dios. Y es que la gracia de Dios, mis hermanos, parece ser uno de esos temas predilectos que el apóstol Pablo disfruta del Señor y quiere transmitir a la iglesia. La gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿verdad?, que implica ese favor que inmerecidamente el Señor nos da, y tiene que ver principalmente con la salvación, con el perdón de pecados, la vida eterna, dados por gracia. Pero la gracia de Dios también es una capacidad divina operando en nosotros, particularmente en medio de nuestras debilidades. Cuando el apóstol Pablo luchaba con un aguijón, que la verdad no se sabe en qué consistía este aguijón. Hay tantas teorías al respecto, hipótesis. Lo que sí es que el apóstol sufría algo que le molestaba, que le perturbaba, pero que tenía propósito de Dios. Le evitaba ensoberbecerse, hacerse soberbio por las grandes revelaciones que Dios le había dado. Y cuando él entiende por la obra de la gracia, el apóstol Pablo dice: muy bien, Señor, esto es para mi bien, para mi provecho. Entonces yo voy a continuar viviendo en tus propósitos, haciendo tu voluntad, y me voy a tomar de tu gracia para hacerlo con gozo, con libertad, aún con alegría. La gracia es extraordinaria. La gracia también es esa disposición que tiene nuestro Dios para bendecirnos a nosotros débiles. Cuando el apóstol Pablo daba testimonio de todo lo que Dios le había concedido en el ministerio, le ha dado fuerza, habilidades, puertas abiertas, él dijo: pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Tú y yo necesitamos esa gracia para avanzar en la vida. Tú y yo necesitamos esa capacidad divina para atravesar, sobre todo en los retos, en las pruebas, en las dificultades. Tú y yo necesitamos esa gracia de la cual el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo: fortalécete en esa gracia. Yo necesito gracia todos los días. Yo necesito esa fuerza de Dios operando en mi vida para avanzar. ¿La necesitas tú? ¿Cuántos necesitan esa gracia y anhelan esa gracia? Bueno, yo te habré de recordar que hay un trono de gracia dispuesto para ti y para mí, al cual podemos accesar continua y libremente y fortalecernos en el Señor. Lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo: toma fuerza en la abundante gracia de Dios. El versículo número 2 le da otro consejo, otra instrucción. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por sí mismo este solo versículo ameritaría otro mensaje. No es el propósito en esta mañana. Por eso solamente diré que la obra de Dios no es encargada a un solo hombre, sino a muchos hombres. Aquí se nos habla de hombres
que tienen un perfil bien sencillo y bien claro. Distingue las cualidades que está apuntando el apóstol Pablo para estos hombres. Le dice, busca hombres, selecciona hombres que tengan dos características sobresalientes. Número uno, que sean fieles. Y número dos, que sean idóneos. ¿Idóneos para qué? Para enseñar también a otros. En este, repito, pequeño versículo bíblico se encierra un modelo de multiplicación de la palabra de Dios y de alcance por el evangelio a otros y de edificación, repito, de la iglesia. Pero aquí se enfatiza la palabra hombres. En las iglesias tradicionalmente, mis amados, quienes más sirven son las mujeres. Usted ve en el salón de clases de escuela dominical, la mayoría son mujeres. De los obreros en las congregaciones, ¿qué cree? La mayoría son mujeres. Y esto no es privativo de esta congregación. Esto es una condición generalizada en el mundo prácticamente. Ahí hay algo que está en desorden. Porque aquí claramente el Señor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, identifica, selecciona, levanta y encarga a hombres. Oh, caballeros, a ver, levanten la mano los hombres que vinieron esta mañana. Por favor, viene en alto, viene en alto, viene en alto. Esta palabra es para nosotros. Tenemos un encargo. Un encargo. ¿Cuál es el encargo? Comunicarle a otros la palabra del Señor. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Solamente que seamos fieles al Señor. Yo sé que aquí los hombres que levantaron su mano son hombres trabajadores, inteligentes, responsables, valientes. Solamente un amén. Guapos. No puedo decir mentiras, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Vinieron esos hombres esta mañana? Bueno, pero aquí las características no tienen nada que ver con lo que acabo de mencionar. Se pide que seamos fieles a Dios para hacer una tarea específica, comunicarle a otros el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, pero dije que no podía predicar, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero no podía evitar comentarlo. Vayamos entonces ahora sí a las tres metáforas, tres comparaciones que utiliza el apóstol Pablo para referirse a nosotros. Versículo número 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Creo que todos tenemos una idea clara de quién y qué es un soldado, pero me permitirá el diccionario para precisar algunas cosas. Leo textual. Soldado: aquel individuo que se une a las fuerzas de protección de una nación, que pasa por un periodo de adiestramiento en el cual se le enseña obediencia a sus superiores, buena convivencia con su grupo, defensa personal, uso de armamento, arduo entrenamiento físico y mental, a fin de poder sobrellevar las consecuencias de estar en un campo de batalla. Interesantes cualidades de un soldado. En la época del apóstol Pablo, a él le tocó conocer a los mejores soldados que hasta ese momento habían existido en la historia de la humanidad, los soldados romanos, que eran tremendos, habilidosos, seguro que cumplían con el perfil que acabo de referir. Pero aquí Pablo nos apunta algunas cualidades del soldado de Cristo. En el versículo número 3 claramente dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor anhela tener un ejército de buenos, pero no solo soldados, mi hermano Mau y licenciado, sino buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Tenía autoridad el apóstol Pablo para hacer este encargo a Timoteo de que él mismo, Timoteo, desarrollara o entendiera esta identidad como soldado y buscara hombres también con ese perfil. ¿Tenía autoridad para hacerlo? Claro que sí. Mira, ahí en la misma carta, segunda de Timoteo 4,
versículo 7, Pablo está dando testimonio y dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Él está diciendo: ¿se puede ser un buen soldado de Cristo Jesús? Por supuesto que sí. Yo puedo leer en estas breves palabras del apóstol cuando dice: he peleado la buena batalla. Hay confianza en él, hay satisfacción. Él está dándole un buen reporte a su superior, que es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi amado, obviamente varón, pero por supuesto también dama, jovencito y jovencita. Que el Señor nos conceda la gracia de cuando Él nos llame a su presencia, darle un reporte satisfactorio y podamos decirle: Señor, me conducí, me comporté como buen soldado de Jesucristo en esta vida. Y entonces identificarnos con el apóstol Pablo, que dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo número 3 de 2 Timoteo 2 dice que un buen soldado sufre. ¿Qué sufre? Penalidades. Un buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Mis amados, vamos a despejarnos de esa mentalidad que en últimas generaciones, de manera, ¿cómo decirlo? ¿Qué adjetivo usar? Pues yo diría que hasta diabólica, se ha inyectado a la mente y al corazón de generaciones cristianas recientes, de que todo es bendición, de que todo va a salir bien, de que el cristiano no sufre. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Un cristiano que debe ser buen soldado de Jesucristo, claro que va a sufrir, porque la batalla implica eso. La vida cristiana en Dios, mis hermanos, ciertamente se distingue por abundantes bendiciones que hace 8 días nos recordaban, ¿verdad? Están sobre la cabeza del justo. Pero miren el equilibrio bíblico que debemos tener. Aquí se nos dice: un buen soldado sufre penalidades, porque la vida cristiana implica, mis hermanos, sacrificios. A veces tenemos que sacrificar simplemente el descanso. A veces tenemos que sacrificar incluso la economía en el sentido de invertir en el reino y en la obra de Dios. A veces hay que postergar deleites genuinos, válidos, que el Señor nos da generosamente. Pero para dar fruto para el Señor y ser un buen soldado, a veces hay que negarse a todo eso. A veces, mis hermanos, la salud también se desgasta por servir al Señor. Un buen soldado de Jesucristo debe entender que sufre penalidades. Se observa en la declaración del apóstol Pablo en el versículo número 3, no le está diciendo: ay, te advierto, querido Timoteo, que a lo mejor vas a pasar penalidades. No, le dice: súfrelas. Otra característica es que, ahí lo dice en el versículo número 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No se enrede en los negocios de la vida. Evidentemente el apóstol Pablo no está hablando en contra del trabajo ni de las diferentes responsabilidades que tenemos en la vida, los asuntos de vida que demandan nuestra atención. Claro que no, toda la Biblia habla de la laboriosidad, de la diligencia, del trabajo responsable, del ocuparnos de los asuntos de vida. Claro que sí, pero Pablo está utilizando un verbo bien interesante. Dice: pero no te enredes. No te enredes. Se trata entonces de no caer en una red. Eso es enredarse, ¿verdad? De tal forma que cuando Dios demanda a su soldado para que esté listo para la asignación que tiene para él, entonces el soldado pueda zafarse de esa responsabilidad, a veces permanentemente, algunas como los que tienen un llamado para servir a Cristo Jesús de tiempo completo, y a veces parcialmente, como cualquiera de nosotros cristianos. A veces, mis hermanos, tenemos que zafarnos de ciertas cosas para decirle al comandante de nosotros: aquí estoy listo para la asignación que me tengas. Por eso un soldado no debe estar enredado en los asuntos de la vida. Cuando yo digo: es que no tengo tiempo,
es que ahora tengo que cumplir esta responsabilidad. Tenemos muy buenas razones para evadir nuestro servicio al Señor, nuestro fruto para Él que Él demanda de un buen soldado. Tenemos tantos argumentos, mis hermanos, pero cuando no puedo hacer a un lado esos argumentos y esas responsabilidades, entonces ya me enredé. Por eso el apóstol dice: cuidado, buen soldado de Cristo, no te enredes en los negocios de la vida. ¿Saben ustedes que los soldados en el Imperio Romano, en el tiempo de Pablo, asignados a cubrir las fronteras, a ellos se les obligaba a renunciar a trabajo, a esposa, a hijos? Evidentemente el Señor no nos pide eso a nosotros, pero lo que Pablo está diciendo a Timoteo: observa al soldado romano hasta dónde es capaz de llegar con tal de decirle a su comandante en jefe: aquí estoy listo para la tarea que me tengas encomendada. Qué perfil, ¿verdad, mis hermanos? Por eso la iglesia cristiana se ha sostenido durante 2000 años hasta el día de hoy y continuará siendo sostenida por el poder y la gracia del Señor Jesucristo, porque lo que ha sostenido el avance de la iglesia cristiana han sido soldados. ¿Y se les dirá a las damas soldadas también? ¿O cómo se alude al femenino de soldado? ¿Será soldada o la soldado? Parece ser que no existe, me están diciendo. Versículo número 4 sigue diciendo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fuimos reclutados, mis hermanos, fuimos tomados, somos reclutas del ejército de Dios. Miren quién nos reclutó, quién nos tomó por soldados. Vayamos allá al Antiguo Testamento, Josué capítulo 5, versículo 13 y 14. Josué 5, 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, ellos iban a conquistar la primera ciudad importante de Palestina o de Canaán, de la tierra prometida. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia ese varón, le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Contesta este varón: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Yo cambiaré aquí la palabra siervo por soldado. Esta es una prefiguración, es una anticipación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha reclutado, mis amados. Pertenecemos al ejército del Señor Jesucristo. Él es nuestro comandante. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Así es que, regresando a Timoteo, por favor, capítulo número 2, el versículo número 4: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Ahí está el perfil de un soldado de Cristo Jesús. Es posible que algunos, y me pongo al inicio de la fila, que digamos: Señor, no le llego a ese perfil. Puedo estar haciendo algunas cosas, otras de plano no lo reconozco. Pero ¿por qué me estás hablando en este domingo este tema? Y que tú me estás diciendo que me quieres como soldado de tu ejército. Señor, pues yo te pido que me ayudes, que me des de tu gracia. Porque una cosa sí sé: claro que quiero ser soldado de tu ejército. No creo que haya mayor distinción, privilegio, gozo, deleite que servir al comandante de los ejércitos del Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero utiliza una segunda figura o comparación. Versículo número 5: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Todo mundo tenemos también una clara idea de quién es un atleta. Pero volví
al diccionario nuevamente y le comparto textual lo que dice el diccionario acerca de quién es un atleta. Aquel que con base en resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad compite por un premio. Un atleta tiene ciertas características físicas, mentales, pero tiene un objetivo claro, está compitiendo por un premio. No es un deportista cualquiera, un atleta busca un premio. Sabemos que los atletas han surgido justamente en la cultura greco-romana, a donde le tocó vivir al apóstol Pablo, y haciendo a un lado los aspectos comerciales, de manipulación e incluso hasta de idolatría, que aunque ahora se usan los atletas, porque es verdad, se usan para fines de comercialización, para vender, se usan para fines de manipular a las masas, por eso nos crean tantos atletas. Usted puede ver muchos atletas contemporáneos que uno dice, pues ni es tan bueno. No, la verdad es que no es, pero le meten las empresas mucho dinero porque hay que vender la marca y gastar más dinero y consumir más. Pero por eso se lleva al extremo de idolatrarlos. Sí, para muchos son los ídolos modernos. Haciendo a un lado ese aspecto negativo de los actuales atletas, hay una gran verdad. Ellos también nos inspiran por sus sacrificios, sus disciplinas, trabajo en equipo, la determinación, están siempre en buena condición física, cuidan su dieta. O sea, para ser atleta y alcanzar el premio se requieren todas estas cualidades, usted sabe. Aquí nos acompañan cada que pueden algunos jugadores del Club Toluca con sus familias, cosa que nos causa mucho gozo. Y algo que ellos siempre nos han comentado es esto: nosotros siempre queremos jugar. A ningún atleta le gusta estar en la banca. Queremos estar en el terreno de juego, queremos mover la pelota, queremos defender si es nuestra posición, meter goles si eso corresponde al rol que tenemos. Y eso me hizo pensar lo siguiente: yo creo que Dios es igual. Él es nuestro entrenador y quiere que todos estemos jugando como atletas para conseguir el premio. Ya Pablo ha usado anteriormente esa metáfora. Vayamos rápidamente a Primera de Corintios, capítulo número 9. La metáfora de atleta, él la usó anteriormente hacia los corintios, la compartió. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahí está lo que distingue a un deportista común de un atleta. El atleta sabe que va tras de un premio que vale la pena todo ese esfuerzo, toda esa disciplina, todos esos sacrificios. Corran de tal manera que lo obtengan el premio, le está diciendo Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, mis amados, vamos tras de una corona incorruptible. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo. Eso habla de una disciplina férrea que tenía el apóstol con tal de obtener el premio, la recompensa que en Cristo Jesús él aspiraba a lograr. Sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo sido yo heraldo, es decir, comunicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí se nos da otro perfil del atleta complementario al que vemos en 2 de Timoteo. Regresando, por favor, a nuestro pasaje central del día de hoy, en el versículo número 5, 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta es coronado, o sea, obtiene el premio. Más bien, no es coronado, obtener el premio, si no lucha legítimamente, si no lucha de acuerdo a las reglas. No lucha de acuerdo a las reglas. Sabemos todos, a estas alturas de la vida cristiana, hay un diseño de la vida en Cristo que está en la palabra del Señor. Hay un diseño bíblico para nuestra relación con Cristo, nuestra relación con la familia, nuestras actividades laborales, empresariales, etcétera, relaciones interpersonales. Hay un diseño de vida en Cristo, está en la palabra.
que claramente nos deja ver que no se trata de vivir de acuerdo a mis conveniencias, mis intereses, mis interpretaciones, sino a los de Cristo. Le doy un ejemplo. Hablando en el ámbito de la familia, por supuesto que sabemos que debo procurar su bien, proveerles, amarles, cuidarles, disfrutarles. Todo eso está excelente y viene de Dios para nosotros. Uno de los máximos deleites es disfrutar a nuestra familia, ¿no es cierto? Pero si solamente nos enfocamos en eso, algo está faltando. Algo está faltando. ¿Qué es? Si no hay un énfasis en que esa familia a la que proveo, a la que cuido, a la que amo, a la que disfruto, si no hay un énfasis de que esa familia conozca, ame y sirva a Dios, se perdió lo principal. Otro ejemplo en el ámbito del trabajo. Estoy hablando de que el atleta lucha legítimamente. Asumimos, ¿verdad, mis hermanos, que el trabajo se hace con responsabilidad, con diligencia, con calidad, con honestidad? Eso es lo mínimo, lo básico. Y yo sé que todos ustedes son así. Pero si solamente hacemos eso en el trabajo, falta algo. No estamos haciéndolo legítimamente de acuerdo a la palabra. ¿Qué falta? Que utilice todo eso para la gloria de Dios, para dar testimonio del Dios en quien creo y a quien sirvo, y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Si solo soy responsable, honesto, trabajador, prosperado por Dios por aplicar los principios bíblicos que estoy seguro conducen a la prosperidad bíblica, si solamente eso es todo lo que hago, falta lo más importante. Que ese ámbito en el cual me desarrollo, me desenvuelvo, Dios me puso ahí con una razón primordial: dar testimonio de mi fe. Pablo da testimonio de que él ha sido un buen atleta. Mire nuevamente ahí, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo número 8. ¿Recuerda usted qué es lo que busca un atleta? Busca un premio. Mire cómo reporta Pablo, trata de inspirar a Timoteo y a nosotros. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabe que hay un premio. Él ha corrido legítimamente. Él ha sido buen soldado, por supuesto, pero ha sido buen atleta. Y no duda. Uno podría, si no conocemos la vida del apóstol, uno podría decir, pero qué pretencioso es este hombre. Miren nomás, ¿por qué dice con tanta seguridad que Dios lo va a premiar? Oh, porque él conoce a su Dios, él conoce a su Señor, él conoce a su comandante, y él ha peleado la buena batalla de la fe, ha acabado la carrera y sabe que le espera un premio. Me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Cuál día? Habrá un día, mi amado, de premiación, de recompensas para el pueblo fiel a su Dios. Tú y yo tenemos que aspirar a eso. Es nuestro deber, pero es nuestro derecho. La salvación, la vida eterna, el perdón de pecados son dados por gracia. No tenemos que hacer salvo creer, y esto ni siquiera de nosotros, dice la Escritura, para recibir esos dones. Pero mi amado, el premio, la recompensa, la asignación en el reino venidero, mi amado, se ganan como buenos atletas, corriendo legítimamente, de acuerdo, obvio, a la bendita palabra del Señor. Me encantan estas figuras. Y termino, 2 de Timoteo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Toda la Biblia nos enseña un principio acerca de la siembra y la cosecha. Sembramos, cosechamos. Si no sembramos, no cosechamos.
Otro, lo que sembramos, cosechamos. Y aquí Pablo le está diciendo, Timoteo, siembra, sé un buen sembrador. Hay tanto que Dios quiere darte como cosecha, pero siembra. A diferencia de la figura del soldado y del atleta, en la actividad del labrador creo que no hay nada glamoroso. En lo que hace un sencillo campesino, creo que parece ser un trabajo un poco tedioso, a veces pudiera parecer aburrido, poco emocionante, ¿verdad? Diferente del soldado y del atleta, porque el sembrador requiere mucha paciencia y saber esperar. En Santiago 5, versículo 7, este apóstol medio hermano consanguíneo de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, alude al sembrador. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador o el sembrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, fíjense, lo vuelvo a repetir, paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana caía durante el otoño en el momento de sembrar la tierra y aseguraba la cosecha de invierno y permitía que la tierra estuviese húmeda para que la semilla plantada comenzase a germinar. Meses después, la lluvia tardía caía durante las primeras semanas de primavera, antes de la cosecha, necesaria para hacer que la plantación madurase para que la cosecha se levantase. Parece ser entonces que en aquella región del mundo, en aquel tiempo, Dios enviaba dos lluvias en la temporada de cosecha, una temprana, una tardía. ¿Qué nos representa esa lluvia? Para mí es sencillo, es la bendición de Dios sobre nuestra siembra. Escucha muy bien, todo lo que sembremos en la voluntad de Dios, Dios va a enviar lluvia para que a su tiempo germine. Sembremos mucho, mis hermanos, sembremos mucho para la gloria de Dios, sembremos mucho en oración, en meditación de la palabra, en servicio, en amor, sembremos mucho, porque sobre esa siembra, ¿qué va a mandar Dios? Lluvia temprana, lluvia tardía, su bendición. Y el campo que tú estés sembrando, te lo aseguro, porque Dios es fiel y verdadero, va a germinar y en su momento vas a tener una abundante cosecha. Yo quiero ser un buen sembrador de mi Dios. Yo quiero sembrar mucho en su voluntad y en sus propósitos. ¿Quisieras tú ser también un sembrador así? ¿Cuántas cosas no hemos recibido que anhelamos? Y tenemos derecho a anhelarlas en nuestras vidas. Ahora mismo que estamos conociendo este mensaje, tienes anhelos, tienes sueños, tienes proyectos, ¿no es verdad? Quieres ver cosas resueltas, quieres oraciones respondidas, ¿sí o no? Todos tenemos derecho a esa aspiración. Mi planteamiento es: ¿qué tanto hemos sembrado? ¿Qué tanto hemos sembrado? Porque Dios quiere enviar lluvia. Dios quiere que tu terreno sobre el cual estás sembrando esté húmedo para que esa semilla que tú estás sembrando de fe, de oración, de obediencia a la palabra, de visión para la gloria de Dios, eso que estás sembrando, te lo aseguro, va a germinar y va a dar cosecha. Y si has sembrado mucho, mucho vamos a cosechar. Así es que no le reclamemos más a Dios, ni le hagamos responsable de nuestra pereza. Más bien digámosle: Señor, dame de esa gracia con la cual comienza, ¿verdad?, el capítulo número 2. Timoteo, toma fuerza de la gracia y siembra mucho. Y el Señor quiere que mucho coseches. Para concluir, mis amados, me hice una pregunta cuando meditaba acerca de estas tres figuras
con las cuales la palabra compara a un hijo y una hija de Dios: soldado, atleta, sembrador. Y el Señor, estas tres disciplinas son muy exigentes, demandan prácticamente todo del ser. ¿Por qué Dios utilizas esta clase de comparaciones? Para que formemos una identidad de lo que tú quieres que seamos. Y vino a mi mente esto. No lo busque, Hebreos capítulo número 2, donde se nos dice: cuiden salvación tan grande. Cuiden una salvación tan grande. Y pensé, claro, Señor, no puede ser de otra manera. Lo que nos has dado es una salvación grande, muy grande, que debe ser cuidada. Y las actitudes del soldado, del atleta y el sembrador son indispensables para cuidar de esa tan grande salvación. ¿De qué tamaño es la salvación del Señor? No la podemos cuantificar por ahora, eso es imposible. Pero si tú revisas la narrativa redentora desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es una salvación costosísima, valiosísima, que exige no parte de nosotros, exige todo de nosotros, mis amados, porque vale la pena una salvación tan grande y vale la pena un premio glorioso que nos espera aquel que quiera ser soldado, atleta y sembrador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere ser soldado del Señor? Trate de imaginar, aquí está el comandante y lo está. No solo imagine, sépalo. Aquí está nuestro comandante. ¿Cuánto le quieren decir? Señor, Señor, ni a soldado raso llego, pero quiero ser un soldado para ti. Quiero ser un buen soldado de mi Señor Jesucristo, dispuesto a sufrir penalidades por causa de mi comandante. Señor, tengo mis lonjitas, las piernitas cada vez se me hacen más flaquitas, pero quiero tener corazón de atleta, vigoroso, fuerte, valiente, determinado, disciplinado, sacrificado, porque quiero el premio, Señor. Dios, y la verdad es que soy bien impaciente, pero voy a observar más a los labradores, a los sembradores. Voy a empezar a sembrar. Sí, Señor, quiero una mejor familia. Yo no sé qué hemos sembrado para tener la familia que tenemos. Yo sé que todos los presentes tienen preciosas familias, digan conmigo, así es, pero puede ser mejor. Voy a sembrar tu amor, tu gracia, tu palabra. Señor, voy a sembrar para tu gloria, para tu obra, para tus propósitos. No me puedo enfocar solo en mí, si no la obra de Dios no avanzaría. Así como otros invirtieron en mi vida, yo también voy a invertir en otros. Voy a sembrar. Voy a hablarle a mis amigos, a mis familiares, a los conocidos de ti. Les voy a dar testimonio. Voy a estar sembrando. Y un día, uno al menos o algunos de esos empezarán a llegar a tus caminos, mi Señor. Y a lo mejor en esta tierra no me voy a topar con ellos, pero un día en el cielo tendré la satisfacción de que por mi evangelización llegaron a tus pies, Señor. Inclina tu rostro en tu lugar. Soldado, atleta, labrador. Llévate estas tres figuras. Por sí solas comunican mucho. No es difícil identificar sus cualidades relevantes. Son claras: un soldado, es un guerrero, dispuesto, firme, valiente, que reconoce que en una batalla aún puede perder la vida. Un atleta, sobre todo las generaciones más jóvenes, sencillo entender quién es un atleta.
Señor, nos ve como atletas, un sembrador que requiere paciencia, saber esperar, pero que siembra con una certeza que su Dios enviará la lluvia a tiempo para que su campo germine, florezca y dé fruto. Padre, te damos a ti la honra y la gloria. Bendecimos tu nombre en este domingo. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que no vuelve vacía. Haz la obra, Señor, en medio de nosotros que quieres hacer. Estamos dispuestos, Señor. Trabaja con nosotros. Trabaja en nosotros, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo. Usa tu espada, la espada del Espíritu, que es la palabra. Úsala, Señor, en nosotros hasta lo más profundo. Ayúdanos, danos de tu gracia. Danos de tu gracia, Señor. Claro que necesitamos de esa gracia fortalecedora que nos da fuerza. Nos acogemos a tu gracia, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si hasta el día de hoy, Señor, reconozco que lejos estoy de ser un soldado, un atleta o un sembrador, en buena hora hablas a mi vida. Yo recibo, Señor, este mensaje con humildad, con sencillez, reconociendo mis carencias, pero tú eres mi papá, un Dios de nuevas oportunidades, que me estás hablando, usando tu preciosa palabra, como un buen padre hace con su hijo y le da consejos. Gracias, Señor.